Issei Odo, la reencarnación de Batianma. Issei Odo, el joven que sacrificó todo por sus seres queridos, aquel que sacrificó su vida por las personas que amaba. Aquel chico pasa por la peor de las situaciones, ya que las personas en la que tanto había confiado lo traicionaron por un simple vídeo que el nuevo novio de Rías le dio. En ese momento pasó un pensamiento en la cabeza de Issei, y es que los seres sobrenaturales se jactan de ser superiores, no más son un montón de imbéciles, y no se diga de sus padres, que se supone que tiene que apoyarlo, solo le dieron la espalda, y incluida su hermana que era parte de su harem. Son unos idiotas para creerle a un desconocido en vez de al que sacrificó tanto por ellos. A aquel que dio su vida por ellos le pagan así como si fuera un traidor. Ahora ese chico está a punto de la muerte, pero en lo que parecía ser sus últimos momentos en esta vida vio a un joven musculoso con varias cicatrices en su cuerpo de pelo rojizo que pareciera café. Aquel chico se le acerca y Issei le pregunta quién eres, y el joven responde: soy Batianma, tu reencarnación. El joven Issei se queda sorprendido a escuchar eso y pregunta cómo pasó y por qué él, y así Baki le empieza a contar su historia, donde le cuenta todas sus peleas y experiencias, y en eso Issei le pregunta cómo murió o qué fue lo que pasó, y en eso Baki le responde que en la batalla con su padre él perdió la vida, pero eso no lo detuvo porque prometió que le ganaría a su padre y le daría una gran batalla, lo cual cumpliré a través de ti. Quiero que le des una buena pelea a mi padre, dijo Baki a Issei. Sorprendido de lo que le acaba de contar, pregunta cómo lo haría si no tiene poder ni fuerza ni al emperador rojo o emperadora roja, porque resulta que Drai era mujer y la muy zorra no se lo dijo hasta que lo traicionaron por, según ella, de haber manchado su reputación, y en eso Baki le responde que reemplazó su sangre con la sangre de los Anma, lo cual fue un alivio para Issei, ya que no quería saber nada de su exfamilia, o que también tienes parte de dragón por parte de la carne y sangre de Gran Red. Bueno, respondió Issei. En eso Baki le pregunta: ¿aceptas pelear contra mi padre, aquel que es considerado como el hombre más fuerte del planeta? Y en eso Issei le responde que sí, y Baki sonríe por ver esa determinación, y en eso Issei despierta viendo como su cuerpo estaba más marcado, pero no tanto como el de Baki, pero no le importó y se puso la meta de superar a Baki y a su padre. Mientras tanto, los seres sobrenaturales y la familia Yodo estaban celebrando la muerte de Issei. En eso que se escucha una risa maníaca, y buscando el origen de esa risa se dan cuenta que es el novio de Rías que se estaba riendo, y en eso todo le pregunta de qué se ríe, y el novio de Rías responde que son unos idiotas por creerle a él, siendo que solo conoce a Rías, solo la conoció por 5 meses en vez de a Issei, que llevaba más tiempo con ellos. Y en eso Rías le pregunta por qué dice eso, y en el fondo de su corazón tenía un mal presentimiento al igual que todos, y él responde que él era el verdadero traidor y no Issei. Todos muy sorprendidos, todos estaban estáticos por la noticia, pero luego pasó a angustia, desesperación, tristeza, negación y odio a sí mismo, pero sobre todo al causante de todas estas emociones. Y Enso Sircex le dice maldito junto a Azazel y Michael junto a los padres del castaño, pero Enso, el novio de Rías, les dice que hipócritas, porque en mi opinión yo no lo traicioné, fueron ustedes, y qué divertido fue acostarme con esas zorras y con la zorra de la emperadora roja. Todas estaban devastadas y Mio se arrepiente de haberlo cambiado, ya que ella podía revisar sus recuerdos y mostrar su inocencia, pero solo por su título no lo hizo, y por eso perdió a la única persona que la pudo amar de verdad. Miki Yodo estaba en shock, traicionó a su propio hijo. Enso empieza a reír diciendo que era uno de los sobrevivientes de la Caos Brigada. En eso Sircex le lanza una esfera de la destrucción, pero antes de morir les dijo que Issei estaba vivo. Un brillo de esperanza surgió en su corazón en conseguir el perdón de Issei, pero justo cuando murió se reprodujo un vídeo de Sircex siéndole infiel a Grayfi, a lo cual acabar el vídeo se vio otro de Ceuticus engañando a Benelana y luego de Garou Yodo engañando a su mujer. Todos estaban sorprendidos por los vídeos, y esta vez sí se dieron cuenta que el vídeo no era falso como el de Issei. Las respectivas esposas de los infieles estaban devastadas y enojadas, pero luego se acordaron del castaño, a que le alegraba el día con una sonrisa que las fue enamorando, y como le pagaron con una dolorosa traición, pero se hicieron la promesa de recuperarlo con una sonrisa de perturbadora junto a las chicas del clan Gremory, que también tenía la misma sonrisa perturbadora. Mientras tanto, Issei estaba durmiendo en un hotel pensado todo lo que ha pasado hasta ahora, y en eso Issei se duerme para ver que le prepara el día siguiente en su camino de ser el hombre más fuerte del mundo. A la mañana siguiente Issei se levanta y se va a un bosque para entrenar. Pasa 2 años en esos 2 años y viajó entrenó para estar a la altura para la pelea contra el padre de Batio. Su padre, él ya no sabe cómo decirle en eso. En una montaña de Japón, Issei se encuentra con un anciano que estaba a punto de ser asaltado, pero justo cuando iba a ayudar vio como el hombre respiró y los golpeó. Issei quedó muy sorprendido por tal habilidad, y en su el anciano se da cuenta de Issei y le dice que lo ve sorprendido por lo que un anciano puede hacer. En eso Issei le pregunta qué hizo. El anciano le respondió que solo respiró. Issei sorprendido le dice si lo puede entrenar. El anciano le responde que ve un gran potencial en él, pero antes le pregunta por qué huele a tristeza. En eso Issei se queda sorprendido porque supo cómo se sentía. En eso el anciano le dice que si no quiere contarle no lo haga. En eso Issei le responde
de que le contara y Enso procede a contarle todas sus aventuras y sobre su traición el anciano que muy sorprendido en el anciano procede a presentarse como Kamado Tanjiro y le cuenta su historia como Demon Slayer Issei que sorprendido de la historia del anciano y en saber que había otros tipos de demonios más despiadados que los que él conocía Enso le dice que lo entrenara para que sea el último demonio Slayer porque sabe que los dominos que él se enfrentó están volviendo y sabe que este mundo necesita a alguien que lo defienda y sabe que este muchacho tenga mucho dolor e ira reprimida sabe que él hará lo correcto salto de tiempo en la casa de Tanjiro que estaba en la misma casa que le perteneció a su maestro el pilar del agua mientras tanto Issei estaba en su cuarto durmiendo mientras tanto en su sueño Issei veía la batalla de Baki contra Yujiro Hanma y veía la monstruosa batalla que se llevaba ante sus ojos los golpes la velocidad y sobre todo la espalda de cada uno de repente ve como Baki cae al suelo muerto Yujiro ve esto y se retira pero nadie ve la cara triste que tenía cuando se da la vuelta siente una patada pero esta patada fue como si fuera un fantasma en eso vio que el que le dio la patada era el espíritu de Baki y ahí entendió que no se rendiría ni aunque estuviera muerto sonrió mientras le salía una lágrima sabiendo que se volverán a encontrar en esta o en otra vida mientras tanto Issei despierta del sueño y queda muy sorprendido de la batalla que vio diablos hasta sintió los golpes como si él los recibiera en vez de Baki en eso sale de la casa de Tanjiro y ve que está meditando y le dice que lo acompaña Issei lo acompaña hasta la cima de la montaña y le dice a Issei que aquí empieza su entrenamiento y le dice que tiene que bajar la montaña Issei piensa que es muy fácil y empieza a bajar la montaña corriendo pero luego se da cuenta que le falta el aire y caer en las trampas que dejó Tanjiro llegando hasta debajo de la montaña durante un año esa fue la rutina de Issei logrando supéralo en eso Tanjiro le dice que está listo para emprender la respiración del agua y la respiración solar empezó con la respiración del agua aprendiendo todas las posturas incluida la 11ª postura calma eso le tomó 2 años hasta perfeccionarla al máximo luego le siguió la respiración solar que se le hizo más difícil pero luego de 3 años logró dominarlo al máximo creando una postura más que la llamo luz solar que consiste en moverse a la misma velocidad de la luz del sol lo cual hace parecer que desapareció pero en realidad cuando aparece el demonio ya está muerto Tanjiro quedó muy sorprendido a ver lo que hizo el chico crear una nueva postura de la respiración más fuerte lo dejó sorprendido mientras tanto Issei sabía que era fuerte pero él quiere enfrentarse a su padre con las manos y no con una katana así que entrenó hasta el cansancio hasta que consiguió algo insólito y es usar las respiraciones con los puños obviamente esto no serviría contra un demonio de Muzan pero para los demonios que conoce le haría un gran daño en fin Issei estaba satisfecho con los resultados mientras tanto Tanjiro está contento con el progreso de Issei y lo empezó a ver como un nieto e Issei lo veía como un abuelo un año después vemos a Issei al lado de Tanjiro en las tumbas de los cazadores de demonios viendo con tristeza como Tanjiro se empieza a despedir dándole ánimos en que cumpla su sueño de derrotar a su padre y que estaba feliz de haberlo conocido y que atesora cada momento que pasó con él Issei veía con una mirada triste pero con una sonrisa a Tanjiro y le dice que por qué sigue oliendo a tristeza si la muerte no es el fin sino el comienzo en eso Tanjiro deja de respirar e Issei le dice sigue respirando viejo sigue respirando ya sabiendo que su mentor no su abuelo está descansado en paz lo entierra junto a sus amigos pilares y hermana para que descanse de toda esta vida que ha vivido y así partió en búsqueda de derrotar a su padre pero también cumplirá con el deseo de su abuelo de proteger a los seres humanos de los demonios mientras tanto con el clan Gremori estaban en un estado deplorable su estado mental ni se diga todas están obsesionadas con Issei lo mismos con Benelana Gracia y Miki mientras tanto Yujiro y todos sintieron un poder no una bestia lista para pelear y tener su revancha Yujiro sonrió porque tenía el presentimiento de quién era esta presencia que hasta lo sintió estando tan lejos todas las facciones sintieron esa presión de una bestia que está lista para paliar y destrozar a cualquiera que se meta en su camino empieza el viaje de Issei Alma aclaraciones 1 el antiguo harem de Issei todas lo traicionaron con el ex de Rías 2 las nuevas chicas del harem de Issei serán Tsunade Shinobu si se me ocurre otras chicas la voy agregando según vaya avanzado la historia. 3 las chicas del clan Gremori junto a las engañadas serán tipo yanderes.